Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, seguimos, 7:37. Lo analizamos el día viernes en este espacio, tanto en la parte informativa junto a Andrea Orbe y luego en nuestro comentario respecto de la decisión del Ejecutivo de suprimir ministerios, de fusionar ministerios. El Ministerio de Cultura y Patrimonio, que será parte de esta suerte de megaministerio que será el Ministerio de Educación. Estamos procurando en estos días, ojalá que podamos contar con la presencia de Alegría Crespo, ministra de Educación, para ver cómo va a manejar este megaministerio que se va a crear, porque dejará de ser solo Ministerio de Educación, sino que asumirá las competencias de cultura y patrimonio, de deporte y también de educación superior. Entonces, habría que un poquito explorar de qué manera se va a estructurar este gran Ministerio de Educación con todas estas aristas. ¿Qué pasó con cultura? Y esto ha generado malestar en la comunidad vinculada al sector de la cultura. Uno de ellos es Fernando Cerón, quien al momento, aunque está con licencia, sigue siendo presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fernando Cerón, que además está con licencia dentro de este proceso proceso electoral a la interna de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que nos visita ahora mismo. Fernando, bienvenido, qué gusto, ¿cómo le va? Fabricio, Andrea, qué gusto, muy buen día con ustedes, con todos quienes nos escuchan y nos miran a través de las diferentes plataformas. Efectivamente, en esta última resolución del gobierno de fusionar varios ministerios, el Ministerio de Cultura ha sido uno de los ministerios que se ha decidido fusionar dentro del Ministerio de Educación, ¿no? Ahora teniendo una articulación con deportes, universidades, generando, como señalabas, un mega ministerio. Esta decisión ha generado dentro del sector cultural una preocupación bastante alta que se expresó en una movilización en varios puntos del país durante estos días, en particular el día viernes. Pudimos observar movilizaciones de artistas aquí en Quito, en los exteriores del Ministerio de Cultura. Hubo una movilización importante, seguramente alrededor de unos 1000 artistas que se ubicaron afuera del ministerio, pero nosotros tuvimos reportes de movilización de artistas en casi todas las provincias del Ecuador, en Machala, en Tulcán, en Ambato, en Galápagos, donde teníamos reportes de artistas que se estaban organizando para salir a manifestarse y expresar su malestar respecto a la eliminación de una cartera de Estado que, si bien ha tenido un alto nivel de crítica por un funcionamiento bastante débil y muy poco acercado a la realidad de los territorios, de alguna forma representaba el sentido de cómo el Estado se hace responsable de un elemento fundamental que es la cultura, y la cultura como un elemento que puede generar desarrollo, que puede desarrollar la economía, que tiene la posibilidad de enfrentar los problemas de inseguridad de manera estructural. Y lamentablemente nos hemos percatado que esta eliminación del ministerio afecta contra la posibilidad de el verdadero o el adecuado ejercicio de los derechos culturales. Entonces eso ha generado una molestia importante del sector. Además nos preocupa mucho porque en las propias declaraciones todavía no sé si es ministro o es ministra de Cultura, Romina Muñoz, ella había señalado en un comentario público que lo hizo en redes sociales que fue una decisión que les llegó de manera sorpresiva a ella. Y eso creo que también es aún más preocupante, porque eso quiere decir que no hubo una evaluación técnica. Nosotros efectivamente creemos que hay que hacer una evaluación profunda al rol que cumplido el Ministerio de Cultura, que está próximo a cumplir 20 años de existencia. El Ministerio de Cultura nace recordarán muchos, en este primer evento, cuando Correa llega a la presidencia y luego hace un acto simbólico en la ciudad mitad del mundo, donde a través de varios decretos, emite los primeros decretos de su gobierno, me parece que es el segundo o el tercer decreto, que crea el Ministerio de Cultura. Y el Ministerio de Cultura, próximo a tener 20 años de vida, creo que es una institución a la que hay que evaluarle qué ha hecho, qué no ha hecho, cómo mejorar el trabajo que ha hecho, cómo asentarse. Efectivamente hay que transformarlo, hay que vincularlo con algún otro ministerio, o hay que convertirlo en una secretaría, o debe seguir siendo un ministerio con otras funciones, porque además el problema es que desde el 2017 el Ministerio de Cultura desapareció completamente de las provincias. Desde el 2017 el Ministerio de Cultura existe solamente en 7 provincias, no como ministerio, sino como administrador de museos, y como infraestructura de ministerio solamente aquí. Y eso ha generado una ruptura entre el sector cultural en muchos territorios con el ministerio. Hay que evaluar lo que hizo el ministerio. El problema es que lo evidente es que no se evaluó el trabajo
Y simplemente se tomó la decisión de eliminar a un ministerio sin mayor criterio, y creo que eso efectivamente es preocupante. Si es que hay que optimizar el Estado, estamos de acuerdo, pero hay que hacerlo en base a variables técnicas, en base a preguntarnos de manera profunda qué rol cumplen las instituciones. Romina Muñoz, quien hasta ahora había liderado el Ministerio de Cultura, lo que ella dice, y usted ya bien lo ha señalado, dijo que les tomó por sorpresa, pero también dijo que hay un compromiso con mantener las competencias de cultura, sus servicios, su autonomía. Voy a leer textual lo que ella ha dicho: se fortalece nuestro compromiso con garantizar recursos y condiciones a los archivos, bibliotecas, museos, espacios culturales de instituciones adscritas actualmente al Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Instituto Nacional de Patrimonio, el Instituto de Cine y Creación Audiovisual y el Instituto de Fomento para las Artes, Innovación y Creatividad, de propiciar también el trabajo con la Casa de la Cultura Ecuatoriana y cada uno de sus núcleos y fortalecer su institucionalidad. ¿Se lograría hacer con esta fusión? Creo que es complejo. Es complejo porque lo que perdemos de manera directa es la posibilidad de tener una vocería y una representación frente al Ejecutivo por parte de Cultura. El Ministerio de Educación es un ministerio de por sí bastante grande, ¿no? Me parece que es el ministerio más grande que tiene en este instante el país. Y con esta nueva adscripción de deportes, de cultura, de universidades a la gestión del Ministerio de Educación, efectivamente se convierte en un mega ministerio, en un contexto que tenemos un Estado en retroceso, donde hay muy poca claridad de políticas públicas de manera general en el gobierno en este instante, y creo que eso lo que va a hacer es convertir a Cultura en un apéndice bastante secundario de un ministerio. Y eso creo que va en contra de una manera adecuada de acceder a los derechos culturales de la ciudadanía. Muchos han dicho, y he leído mucho en comentarios en redes, que decían, claro, pero es que está bien que se junte educación, que se ha retrocedido mucho desde que el Ministerio de Cultura salió del Ministerio de Educación. La pregunta es, ¿por qué vincularlo con educación? La cultura no es estrictamente un mecanismo educativo, la cultura no es igual que educación. La cultura tiene otros muchos sentidos, cómo entendemos el mundo, cómo nos relacionamos como sociedad. Entonces podría estar en algún otro ámbito. O la cultura, y ha sido un debate y algo que nosotros hemos puesto mucho en los últimos años, es necesario entender a la cultura como un espacio productivo y como un espacio capaz de generar desarrollo económico. En Ecuador, cultura representa como el 0.3% del PIB, solamente el ámbito de las artes. El ámbito de cultura en general, que se incluye en creatividad, es como el 1.3% del PIB. En economías como la colombiana, el PIB de cultura está en torno al 5%. En Estados Unidos es más del 8%. Entonces, entonces, efectivamente, es una capacidad de generar recursos. Entonces, ¿por qué no se le vinculó al Ministerio de Producción? Sí, creo que ahí había un debate más extenso de hacer. ¿Por qué necesariamente al de educación? Eso parte en unos criterios decimonónicos que entendían cultura. Ser culto es igual a ser educado. Y no es así, porque la cultura son las expresiones que todos tenemos de manera permanente. Entonces, nos parece que hay una necesidad de tener un debate mucho más profundo y mucho más complejo del rol que cumple hoy día cultura. A nosotros nos parece algo importantísimo. Por ejemplo, todo plan adecuado de seguridad que ha tenido algún nivel de éxito en el mundo, de Medellín a El Salvador, todos han tenido un factor de cultura como un factor fundamental para enfrentar el problema de inseguridad. El tercer eje priorizado en la política de seguridad de El Salvador es cultura. Y uno de los elementos icónicos dentro de la política pública de Bukele fue inaugurar la biblioteca nacional más grande de América Latina, más grande y más moderna, que lo hizo hace un año y medio atrás, como parte de la política pública de seguridad. ¿Por qué no discutimos entonces qué rol puede tener la cultura con estos otros aspectos? Entonces, cuando decimos que solamente tiene que anclarse educación, estamos retrocediendo a un criterio que no comprende la diversidad, la complejidad y en particular las potencialidades que tiene la cultura y en el contexto que tenemos hoy día. Usted señala país. que desde 2017 se redujo la estructura del Ministerio de Cultura y que tiene presencia en 7 provincias. Antes del 2017 el Ministerio de Cultura estaba en las 24 provincias. Efectivamente, el Ministerio de Cultura antes del 2017 tenía direcciones en todo el país y tenía zonales. Se justificaba esa presencia tanto zonal cuanto a nivel provincial. ¿Se justificaba esa presencia? Efectivamente, creo que era importante la presencia del Ministerio de Cultura en los territorios, en particular por dos elementos que cumplía el Ministerio de Cultura. El primero es la administración de los recursos que se entregan a través del Fondo de Fomento a las Artes, que es los recursos que se destinan a la producción de actividad artística en el país. Podían ser canalizados a través del ministerio. El ministerio esto lo hace a través de convocatorias públicas, o lo hacía a través de convocatorias públicas, y
esta presencia territorial del ministerio lo que garantizaba era que teníamos efectivamente artistas de todo el país teniendo la posibilidad de acceder a estos recursos y a través de aquello lograr que la ciudadanía pueda beneficiarse de propuestas culturales en el marco de la diversidad. La salida del ministerio redujo esa capacidad de acción y por otro lado teníamos un ministerio que podía generar políticas locales, que podía articular con los entes locales. ¿Cuál es uno de los elementos que hay que tener en consideración? La mayor parte de recursos para cultura están en los GATS, no están en el Ejecutivo y no están en la Casa de la Cultura. Pero la Ley de Cultura establece que el Ministerio de Cultura es el ente rector y es el que debe plantear las políticas públicas de cómo se invierten estos recursos. Al tener un Ministerio de Cultura ausente de los territorios, no hay capacidad de hacer coordinación o seguimiento al cumplimiento de estos mandatos que están en la ley, lo que ha dejado que los GATS tengan un manejo de los recursos de cultura bastante discrecional y en particular muy criticados en elementos como la mayor parte de recursos destinados a fiestas o a contratar artistas internacionales, en lugar de invertir en la producción local o en lugar de invertir en procesos sostenidos que pueden generar desarrollo económico, que como señalaba pueden enfrentar condiciones de violencia. Ese rol debía cumplir el Ministerio en Territorio, pero si no tienes un ministerio que tiene presencia en territorio, es incapaz o era incapaz de cumplir su rol como ente rector. Y eso generó un desfase importante dentro del sector cultural. Usted también se ha referido al tema de seguridad y hay cifras que nos han impactado en estos últimos meses sobre los integrantes, por ejemplo, de organizaciones de crimen organizado. Un 60% de los integrantes de grupos criminales organizados que operan en el país son adolescentes. De estos datos de la Policía Nacional hace solo un mes. Y yo incluso cuestionaba este tema también en mi red social de X, quitarle, digamos, si se quiere, este fortalecimiento a la cultura con la fusión. O más bien le pregunto, ¿es quitar el fortalecimiento al Ministerio de Cultura, a la cultura como tal, con esta fusión? Efectivamente, es decir, perdemos esa capacidad directa porque tenemos, las políticas culturales tienen su propio carácter, diferentes a las políticas educativas y que tienen que tener otros asentamientos y otro tipo de llegada. Entonces, es importante garantizar que haya una institución, que no sé si es un ministerio o alguna institución que tenga la capacidad de cumplir estos roles. Ahora, nos preocupa mucho que esté dentro del Ministerio de Educación porque se limita esta capacidad que tenemos de poder, de como sector, poder ejecutar nuestro trabajo. Ahora, señalas un problema que es gravísimo. Tenemos que en los GDOs el 60% son básicamente niños y adolescentes. Claro. ¿Cómo puedes enfrentar o cómo puedes rescatar a los niños de esos procesos? La cultura es un elemento que te permite tener sentidos. A mí algo que a mí me ha marcado profundamente en los últimos años, recordemos del año anterior, luego de lo que sucedió con TC Televisión, a las pocas semanas, circuló y se hizo viral en redes sociales un video de unos niños cogidos, habían hecho con cartones unas tipo pistolas y eran niños, ¿no? Seguramente menores de 10 años, que amenazaban a su profesor que lo iban a matar si es que no les hacía pasar el año, pero eran como unas pistolas de cartón. Estaban jugando, pero era un juego pensado en torno a un nuevo producto del deseo, que es ser el mafioso, que es ser parte de estos grupos de delincuencia organizada. En muchos sectores de este país, eso se ha convertido en el objetivo de los niños, de los jóvenes. Su deseo se ha transformado hacia allá. ¿Cómo enfrentamos esta construcción del deseo si no es a través de la cultura? Es la cultura la que debe generar estos elementos que permiten a los niños, a los jóvenes, tener un nuevo marco de posibilidad de vida, tener otros referentes, construir otras posibilidades de hacia dónde queremos ir, hacia dónde quieren ir. Y si es que tenemos un Estado en retroceso y si tenemos un ministerio que se elimina, se menora aún más la capacidad de poder tener. Pero de alguna manera no había retroceso, tomando sus palabras, Fernando, porque usted nos decía que desde 2017 ya comenzó esta suerte de retroceso. Si había este retroceso durante los siguientes 8 años, significa que el ministerio ya no estaba cumpliendo su rol. Efectivamente, y creo que eso ha sido una crítica que hemos hecho como sector al ministerio. Es decir, hemos tenido un ministerio que se ha desinstitucionalizado y habíamos tenido un ministerio que había perdido mucha fuerza respecto a su trabajo y a lo que debería hacer. Esto para nosotros era un llamado de atención. Y efectivamente, una de las preocupaciones centrales que nos saltan es que si es que se debía tomar alguna medida respecto al nuevo sentido que debería tener la institución que se encarga de las políticas culturales en el país, era algo que debía hacerse de manera técnica, era algo que debía hacerse con un proceso consultivo a las otras instituciones, a la ciudadanía, a los actores de la cultura, a quienes son beneficiarios de los productos culturales. Era algo que debía levantarse de manera técnica, pero si la misma
ex ministra de Cultura, nos señala que para ella fue sorpresiva la decisión, eso es sintomático de que el proceso se hizo de manera inconsulta y antitécnica. Es decir, si es que tenemos que discutir estos temas, y si es que el país tiene que pensarse en mecanismos para poder garantizar, mejorar sus condiciones fiscales, discutámoslo, pero discutámoslo de manera seria. Tengamos procesos técnicos para tomar decisiones de este carácter. Lo que evidencia lo que sucedió con el Ministerio de Cultura es que no hubo ninguna evaluación técnica. Es que alguien absolutamente descriteriado tomó la decisión de que se tiene que fusionar en educación a deporte, a deporte, a cultura y a las universidades, sin un proceso serio de evaluación. Entonces, lo que requerimos o lo que demandamos, si es que vamos a pensar en políticas de este tipo, es que sean técnicas, pues, porque lo que sucede ahora es que no sabemos qué va a suceder. El Ministerio de Cultura o la ministra, exministra de Cultura ha señalado que se van a garantizar los procesos. No sabemos cómo se van a garantizar, no tenemos una hoja de ruta, no han habido mesas de diálogo, nadie conoce cómo va a ser el proceso, no tenemos idea cómo se van a hacer los procesos de fusión de las instituciones, que hasta dónde se van a garantizar esos derechos. Hace pocas semanas atrás, el mismo Ministerio de Cultura, de manera muy rimbombante, celebraba que se volvía a crear el Instituto de Cine. Hace una semana atrás se hizo público quién va a ser el nuevo director del Instituto de Cine del Ecuador. En el año 2019 el gobierno había decidido fusionar al Instituto de las Artes con el Instituto de Cine, y hace pocas semanas lograron separar nuevamente a los institutos para que haya un instituto que se dedique específicamente a la política de cine y otro específicamente a la política del resto de las artes. Se celebraba esto, pero claro, ahora nos viene encima se viene encima la fusión, que también este proceso, que era una conquista del sector, haber trabajado para recuperar el Instituto de Cine, nuevamente queda en el aire. Es decir, entonces aquí lo que nos preocupa es, esto se ha hecho de manera... ¿Pero por qué queda en el aire el Instituto de Cine? Porque básicamente no sabemos qué va a suceder, esa es la pregunta. Es decir, ¿se vuelve a crear el Instituto de Cine? ¿Qué va a suceder con el instituto? ¿A quién se adscribe? ¿Cómo va a funcionar? Hay un marco normativo que está establecido en la Ley Orgánica de Cultura, y ahí se establece toda la estructura del Sistema Nacional de Cultura. ¿Qué dice la ley? Bueno, la ley dice que tienes un ente rector, debajo de este ente rector tienes dos subsistemas, un sistema de innovación y un sistema de patrimonio. Estos dos sistemas articulan las diferentes políticas, y todas las instituciones de cultura que existen en el país están divididas en estos dos sistemas. Todo esto funciona en torno a la existencia del Ministerio de Cultura. Ante la ausencia del Ministerio de Cultura, lo que tenemos que preguntarnos es cómo va a funcionar el sistema. Si no hay Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación se convertiría en el ente rector. ¿Y cómo lo va a asumir? ¿Va a ser una subsecretaría? ¿Va a ser un viceministerio? Lo que sucede aquí es que no existe información, no han existido mesas de trabajo, no tenemos claridad, y como insisto, el tema es que se lo ha hecho, y es evidente que se lo ha hecho de manera antitécnica. Entonces creo que esa es la preocupación mayor. Cuando tomas medidas de este carácter, y estas medidas no se han hecho de manera técnica, lo que vas a tener es una implosión de los sectores, porque estás haciéndolo todo al vuelo, rápidamente, sin procesos claros, sin procesos técnicos de hacia dónde quieres caminar. Es decir, tuvimos que tener un proceso más largo y más técnico para discutir qué va a pasar con las instituciones, cómo se van a fusionar. Lo demás me parece que es mejor hacerle daño a la institucionalidad. ¿Desde la Casa de la Cultura están pensando tomar acciones respecto de esta decisión? Bueno, nosotros emitimos un comunicado el día jueves en la noche, un comunicado desde la sede nacional de la Casa de la Cultura, donde establecíamos varias preguntas respecto a qué sucede, hacia dónde va el Sistema Nacional de Cultura con estos procesos, pero además siendo muy críticos de una decisión, como decimos, nos parece que es antitécnica. Y luego de esto hemos estado dialogando con varios de los gremios de artistas del país. Entendemos que ya se presentó una acción de protección. Sin embargo, entendemos que el camino jurídico adecuado es presentar una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte. ¿Desde la Casa de la Cultura lo van a hacer? En realidad, como entes de como al ser parte del Estado, no podemos nosotros directamente propiciar una ¿Pero acción por qué demanda de inconstitucionalidad? ¿Qué sería lo inconstitucional ahí? A ver, lo que sucede es que el artículo 380 de la Constitución, en su numeral 8, establece un marco básico de funcionamiento de funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura. Eso nos preocupa porque además la Constitución estableció la existencia del Sistema Nacional de Cultura. Esa es una creación de la Constituyente del 2008.
Nos parece que esta medida va en contra de esto. Además, hay un retroceso de derechos, evidentemente. La eliminación de una institución efectivamente te elimina quién es el garante de la aplicación de los derechos. Ahí hay algunos temas que hay que discutirlos todavía jurídicamente. Hay unas conversaciones con equipos jurídicos. Nos preocupa mucho, pero ante todo, y creo que más allá que una acción de carácter jurídico, lo que a nosotros nos parece importante es tener espacios de diálogo con el Ejecutivo para pensar de manera sostenida. Si es que hay una decisión que aparentemente está tomada, aunque no estemos de acuerdo con esa decisión, sí llamar ahora a tener espacios para poder sobre el camino solventar las cosas y garantizar que el Sistema Nacional de Cultura siga funcionando, y no solamente que el Sistema Nacional de Cultura pueda funcionar, sino ante todo que los derechos a la cultura de la ciudadanía se puedan ejercer de manera clara, y eso se transforma en cómo logramos que los niños que están vinculados a los GDOs tengan acceso a derechos culturales o puedan acceder a bienes y servicios culturales. Ese debe ser nuestro objetivo, más allá de la existencia o no de la institución. Lo que nos preocupa es que la ausencia de la institución limita esa posibilidad de poderlo hacer. ¿Ustedes creen que en estas conversaciones que ahora mismo se está, digamos, pidiendo este diálogo, este debate sobre el futuro de la cultura de manera general en el Ecuador, se debe incluir también, y ya le oía comentar un poco sobre el tema de el presupuesto que reciben los GATS, sobre el tema de cultura? La ministra hasta ahora, Romina Muñoz, que estaba liderando la cartera de cultura, lo que decía es que alrededor de 179 millones de dólares se dirigen por esa competencia a los GATS. ¿Cómo se podría incluir en esa conversación si están o no funcionando? Ahí, esa es una parte clave de la existencia del sistema. Nuestra pregunta ahí es, si con la existencia del ministerio no se pudo anclar y diseñar un sistema nacional de cultura que pueda tener control sobre estos elementos, ¿cómo se va a hacer ahora que el ministerio será transformado en una subsecretaría, un viceministerio, una dirección? No sabemos en qué se va a transformar cultura. ¿Cómo se puede hacer ahora con unas capacidades reducidas? Si es que ya con las capacidades reducidas que tenía el ministerio hasta ahora, no había sido capaz de cumplir con esta función. Entonces ahí me parece que ese es el cuestionamiento, ¿no?, de fondo. Es decir, sí, los GAT locales tienen, pero de alguna forma parecería que el comentario de la exministra de Cultura es una cosa más como echarles la responsabilidad a los GATs, sin reconocer que el ente rector de cultura es el ministerio, y el ministerio tenía la competencia de poder controlar estos elementos, que no ha tenido capacidades, ¿verdad? El cuestionamiento es: ¿qué capacidad va a tener ahora reducido a ser una institución más dentro del Ministerio de Educación? Entonces, esta falta de institucionalización y estos procesos no claros creo que pueden generar aún más problemas hacia el futuro. ¿Cómo era la relación de la Casa de la Cultura con el Ministerio de Cultura? ¿Cómo es actualmente la relación? Bueno, las relaciones ¿Hay relación o no? Es decir, hay relaciones institucionales y proyectos en los que se trabaja, y eso ha sido histórico. Ahora, históricamente la Casa de la Cultura y el Ministerio de Cultura nunca han tenido buena relación. Es decir, eso no depende del gobierno. Hay una extraña relación ahí. No sé si es que está en base al diseño de las instituciones, pero tú recuerdas, Fabricio, nunca hubo una buena relación. Durante el gobierno de Correa, la Casa de la Cultura y el Ministerio estuvieron permanentemente confrontados. Durante el gobierno de Moreno hubo una muy corta etapa de buena relación que no duró más de un año, y luego nuevamente hubo un profundo enfrentamiento. Con el gobierno de Guillermo Lasso también hubo un enfrentamiento, y ahora tampoco es que haya una relación tan cercana. Pero en términos institucionales y cumpliendo lo que define la ley, hemos estado trabajando en todos aquellos elementos que la ley nos establece, y en todos los elementos de cooperación que nos permiten. ¿Ustedes van a buscar como Casa de la Cultura un diálogo o con Romina Muñoz, la todavía ministra de Cultura, o con Alegría Crespo, ministra de Educación, que asumirá este rol? Nosotros hemos ya solicitado a la ministra de Educación poder tener un diálogo para poder entender cuáles son los mecanismos de la fusión y los procesos técnicos que se van a cumplir y cómo se va a desarrollar este proceso de fusión institucional. Al ser ahora Educación el que estará a cargo de las competencias de cultura nuevamente, recordemos que eso sí, Educación Cultura estuvo dentro del Ministerio de Educación hasta el año 2007, nos parece importante empezar a abrir diálogos con la institución que ahora va a estar al frente de estos procesos. Correcto. Fernando, gracias por el tiempo. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias a Fernando Serón, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, aquí a Primera Hora, con su visión respecto de esta decisión de que el Ministerio de Cultura se fusione con el Ministerio de Educación. Ha planteado una serie de dudas sobre lo que será el futuro de este sector, que es el
el sector vinculado a la cultura, ¿no?, en nuestro país. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.